Muy buenas, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Hoy quisiéramos compartir la palabra de Dios con todos vosotros. Y el tema que queremos compartir es Enfoca tu mirada. En el libro de Josué vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. Dice la palabra en Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Antes de cruzar tu Jordán, es necesario que prepare tu corazón. Y es lo que hoy queremos compartir contigo. Prepara tu corazón para cruzar tu Jordán, para cruzar ese río difícil, imposible, que nadie lo puede cruzar si no es por la intervención divina. Tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que prestar atención a las preparaciones espirituales necesarias para dar pasos de fe. El pueblo de Israel necesitaba dar un paso de fe, pero para ello tenían que prepararse. Y como dice en el libro de Josué 3:5, Dios le mandó a que se santificaran. El pueblo tenía que santificarse para poder cruzar su Jordán. Dice el versículo 5, Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. El pueblo de Israel tenía que dejar el pecado. Todo aquello que le contaminaba, todo aquello que habían adquirido durante los 40 años que duraron en el desierto, todas aquellas malas costumbres que habían adquirido de otros pueblos, tenían que dejarla, tenía que santificarse el pueblo, limpiarse de todo pecado, de toda maldad, como tú y yo hoy necesitamos para ver milagros en nuestras vidas, para ver nuestro Jordán, que se abran las aguas y podamos cruzar en seco hacia la victoria. Tenemos que santificarnos, tenemos que buscar el perdón de Dios, arrepentirnos cada día de nuestras maldades, de nuestros pecados, y buscar que Dios nos vaya convirtiendo y transformando a su imagen, a su semejanza. Si seguimos más adelante leyendo en el mismo libro de Josué 3, en el versículo 10, dice la palabra de Dios que para cruzar tu Jordán tiene que enfocar tu mirada. Todos tenemos un Jordán en nuestras vidas. Dios entregaría a todos sus enemigos a sus pies. Estos enemigos hoy representan todas aquellas cosas que te impiden avanzar. Para vencerlos, ellos tenían que estar listos, y nosotros, si queremos vencer, también tenemos que estarlo. Dice el versículo 10, Josué 3:10, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todos estos pueblos representan todo aquello que te impide avanzar. Aquí hay unos tipos de pueblo que van representando todo lo que nos impide avanzar hacia la meta, que es nuestra salvación, que es la vida eterna. Hay cosas que tenemos que ir dejando y cosas que tenemos que vencer para poder avanzar, tanto en el término espirituales como en el término terrenal, en lo físico, en lo natural. Para nosotros vencer, tenemos que dejar cosas, malas costumbres, malos hábitos. Todos estos pueblos, como le decía, representan eso para nosotros. Pero dice el versículo 4, volvemos a Josué 3:4, vamos atrás. Dice: a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Está hablando aquí del arca del pacto, el arca que representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. En esa arca iba la presencia de Dios. Pero si tú no estabas santificado, no te podías acercar a la arca del pacto o a la presencia de Dios.
Ningún hombre que no estuviera limpio, puro, purificado, podía acercarse al arca del pacto. Ellos debían ir únicamente donde el mismo Dios le guiara. Dios los les construía el camino. No era por ello mismo, el camino era Dios quien lo iba haciendo para el pueblo de Israel, como Dios es quien hoy abre el camino para ti, para mí, querido hermano, querido amigo. Yo te animo a que hoy te refleje en esa arca, el arca del pacto que hoy es Jesucristo, que es el mismo Jesucristo. Él se acerca a ti. Antes, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, para acercarse al arca del pacto, a la presencia de Dios, había que santificarse. Hoy Jesús es quien se acerca a ti, es quien te toca la puerta, es quien te llama y te dice, si tú me abres las puertas, yo entraré y cenaré contigo y estaré contigo y te daré mi salvación. Pero tú tienes que dar esos pasos de fe para que la palabra de Dios entre a tu vida y haga esos cambios de lo que la palabra habla. Hoy Cristo es nuestra arca. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el buen pastor que guía a sus ovejas. ¿Dónde debemos poner nuestros ojos? ¿Te recuerda de la vida de Pedro, de los discípulos? Pedro, en una de las tantas veces que anduvo con Jesús, un día, dice la palabra, que se echaron a la mar y Jesús le dice a Pedro que fuera a de donde él estaba. Y Pedro caminó por las aguas, caminó por encima de las aguas, dice la Biblia, mientras estaba mirando a Jesús. Cuando se desenfocó, cuando miró a otro lado, cuando vio el viento, cuando vio lo que nadie puede ver, porque el miedo, el temor te permite o te hace ver cosas que no existen. El viento existe, pero nadie puede verlo. Pues dice la palabra que Pedro vio el viento y al ver el viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Y por eso Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué no sigues mirándome a mí? ¿Por qué no miras a Cristo? Y hoy Dios nos llama a que enfoquemos nuestra mirada en Él. Para que tu milagro venga a tu vida, enfoca tu mirada en Cristo, enfoca tu mirada en Dios. En Hebreos 12:2, el autor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo no nos pedirá que crucemos un río que él no haya cruzado antes. Se trata de seguir sus pisadas por el sendero que él ya recorrió. No sé si muchos de vosotros habéis escuchado una historia de un hombre que iba por una playa. Yo no me sé la historia completa, pero sí recuerdo algunas cosas de esa historia, de la moraleja de la historia. Un hombre iba por una playa caminando con Dios, y llega a un punto donde el hombre mira hacia atrás y solo ve unas pisadas. Le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Tú me prometiste que irías conmigo y solo veo una pisada. El Señor le dice, la pisada que tú estás viendo son las mías, porque yo te llevo cargado. Dios carga con tu cruz, Dios carga con tus problemas. Si tú confías en Él, Dios es quien te abre las puertas. Si tú pones tu confianza, tu seguridad, tu certeza en Él. Por eso hoy yo te animo a que enfoque tu mirada en Cristo, a que sea cual sea la situación que esté atravesando, el problema por el que esté pasando, la montaña que no pueda cruzar, el río que no pueda atravesar, ponlo en la mano de Cristo y Él hará milagros en tu vida. No hay un pozo que sea tan profundo que Dios no sea capaz de cruzarlo. Dios es más profundo que cualquier cosa, así que confía. Nuestro mayor reto es mantener la mirada centrada en Él.
Ese es el mayor reto del creyente, del cristiano, mantener su mirada puesta en Jesús. Porque cuando te desenfoca, cometes pecado, cometes errores, falla, te apartas. Y es lo que Dios no quiere, ni de ti ni de mí, que nos apartemos de Él. En el libro de Josué 3:8 dice la palabra: Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Dar un paso de fe era lo que Dios le pedía y es lo que te pide hoy a ti. Hasta que los sacerdotes no se mojaran los pies, la corriente no se detendría. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Yo reconozco que necesito dar pasos de fe, que me cuesta muchísimo dar pasos de fe. Pero estoy buscando la dirección divina, estoy buscando la dirección de Dios. Y también te pediría a ti que busque la dirección divina, que oremos los unos por los otros para que esa dirección de Dios venga sobre nosotros y nos ayude a aumentar nuestra fe para que podamos cumplir la meta, cumplir los propósitos de Dios, cumplir los objetivos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el libro de Josué 3:16, la palabra sigue abundando un poco sobre el tema que estamos tratando. Y dice la palabra: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Nota, oye lo que dice aquí: el pueblo pasó en seco por la intervención divina de Dios. Hay muchos científicos, hay muchos historiadores que han tratado de explicar este fenómeno de cómo el río se dividió en dos, porque hay evidencias históricas de que fue real que ese río en ese punto exacto se dividió y que el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Y muchos hablan de que fue un terremoto, otros que fue un huracán, de que, bueno, que ponen tantas teorías de cómo pasó el pueblo de Israel en seco. No importa el cómo, lo importante es quién hizo el milagro. Dios a veces hace milagros de la manera más inverosímiles que podamos imaginarnos. Pero tú no tienes que centrarte en cómo pasó, qué fue lo que lo causó, sea lo que sea que haya causado que el río Jordán se dividiera en dos, al igual que como cuando Moisés, el mar rojo se dividió. Es un milagro de Dios. Y tú lo que tienes que ver es el milagro, no centrarte en si fue de una forma u de otra. Dios, en su multiforme gracia, tiene múltiples formas de hacer los milagros. Y no somos nosotros quien para juzgar ni para estar buscando cómo sucedió, sino el por qué, lo que Dios quiere hacer en tu vida, el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. No importa cómo lo haga, lo que tú tienes es que santificarte, que limpiarte, que arrepentirte, que buscar la presencia de Dios para que ese milagro ocurra. Anhela ese milagro, clama por ese milagro y verás respuesta de parte de Dios. Fíjate, aquí te quiero hacer un paréntesis. En el 2020 yo tuve un accidente de coche. Yo venía de una boda que me invitaron a mí, a mi familia. Fuimos a una boda de la iglesia, de un hermano de la iglesia. Y a eso de las 11:30 de la noche, 11 y pico de la noche, saliendo de la boda, pues como a algunos 15 o 20 kilómetros de la boda, antes de llegar a casa, una mujer, no sé si estaba borracha, venía bebida, venía de una piscina, era para un verano, en el 2020, agosto de 2020. Esa mujer nos embistió, nos chocó por el lateral del coche y dimos varias vueltas en la carretera. Y gracias a Dios no nos pasó nada a ninguno. El Señor
nos hizo un milagro, nos protegió, nos cubrió. Obviamente, sufrimos un susto tremendo con el golpe y con todo lo que pasó. El coche quedó destrozado. Con decirte que el coche no sirvió para nada, tuvimos que mandarlo al desguace. Pero lo que te quiero contar es que días antes del accidente yo había llevado el coche al mecánico porque le sentía unos fallitos. Y el mecánico me dijo que el coche ya le estaba fallando el motor y que para reparar el coche se iban un dinero más que lo que costó el coche. Mucho más que lo que me costó el coche se llevaba la reparación. Era un coche usado. Y yo dije, pero ¿cómo puedo yo? Pero para eso te lo regalo, porque yo no voy a invertir en un coche, aparte de haberlo comprado y tenerlo ya con la edad que tiene este coche, eh, el yo arreglarlo me va a salir carísimo. Eso no tiene sentido. Y él me dijo, bueno, si tú quieres, si dentro de poco ya no podrás andar en él, porque te vas a dar un palo, se te va a quedar en cualquier sitio. Y gloria a Dios. Fíjate, yo le clamé a Dios, le dije, Señor, tú sabes que ahora mismo donde estoy viviendo es un pueblo muy alejado, muy incómodo el transporte. Necesito tener un vehículo. No porque yo quiera. A mí me importa andar a pie, no tener vehículo, pero donde vivo es necesario tener un vehículo. Y lo que te quiero contar, fíjate, lo que para nosotros en su momento pudo parecer una tragedia, Dios lo usó como un milagro. ¿Por qué? Porque ese accidente me sirvió para que el seguro me diera 3 veces lo que costaba el coche. Gloria a Dios. En su momento yo me frustré, en su momento me afligí, porque me quedé completamente a pie. Pero el Señor me mostró el milagro, lo pude percibir, porque cuando el seguro me llama y me dieron el triple de lo que me había costado el coche, digo yo, gloria a Dios, esto nomás lo puede hacer el Señor. Pude comprar otro cochecito, también usado, pero pude comprar otro coche que no tenía con qué comprarlo. Entonces, ¿qué te quiero decir, amigo, hermano? A veces Dios usa situaciones difíciles, incluso muerte de algún familiar, para levantarte, para, para crear una oportunidad en tu vida. Tú dices, ¿cómo puede ser que la muerte de un familiar mío, de un hermano, de un padre, o una enfermedad, o un desastre natural que ocurra en un lugar, Dios lo utiliza para la bendición? Porque Dios, aún de lo malo, saca cosas buenas. Y yo te quiero animar a que si tú estás triste, si tú estás adolorido, si tú estás sin trabajo, si estás enfermo, busque la respuesta en Dios. Pide, anhela ese milagro. Si tú has perdido un ser querido, dile a Dios que te dé la fortaleza para ver sus propósitos en cada circunstancia, en cada situación. Vamos al libro de Josué, capítulo 4, versículo 18. Dice, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Las aguas volvieron a su curso después que el pueblo había cruzado. No importa cómo Dios hizo el milagro, lo importante es que le creyeron, le obedecieron y vieron la bendición. Amén. A veces tenemos temor de rendirnos a Dios porque pensamos que Él nos va a pedir imposibles. Pero lo que Él siempre nos pide es lo posible, y lo imposible dejémoselos a Él. Lo imposible se vuelve posible cuando decidimos obedecer. Amén. Lo imposible déjaselo a Dios. Tú haz lo que es posible. Porque Dios no te va a pedir que haga nunca cosas imposibles. Él sabe cuáles son nuestras capacidades. Entonces lo imposible lo hace Él. Gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible, querido hermano, querido amigo. En el capítulo 4, versículo 9, dice la palabra de Dios,
Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Es importante que tú y yo entendamos algo, que aprendamos que debemos adorar a Dios en medio de nuestro milagro. Al igual que Israel, todos andamos por una senda que no hemos visto antes. Ahí pueden sucedernos mil cosas. Por ejemplo, que te diagnostiquen un cáncer, que digan que un hijo tuyo está en la cárcel, que te llamen para decirte que un hijo tuyo está en el hospital, o que ha muerto un familiar, o que te ha quedado sin empleo, o que te dan la mala noticia de que algo ha ocurrido en tu entorno y tú no tengas cómo resolver. A todos nos pueden pasar. ¿Por qué? No podemos controlar ni el futuro, no podemos controlar ni nuestras propias vidas. Debemos aprender a depender de Dios para todo. Y a ver y a pedir y anhelar que Dios en medio de todo se revele y nos muestre cuáles son sus propósitos en medio de todas las circunstancias y nos muestre su favor y nos abra las puertas del milagro que anhelamos. Pero podemos estar seguros que no nos dirigiremos hacia el futuro solos. Justo en este instante están sucediendo cosas que van a influenciar en tu futuro, pero confía en Dios. Él tiene todo bajo control. Amigo, hermano, yo te animo a que ponga tu confianza, tu esperanza en Dios, a que le ore, a que le clame, a que le adore en medio de todo. Adora a Dios. Y cuando recibas el milagro, no dejes de adorar a Dios. Te recuerda de esos 10 hombres ciegos que fueron donde Jesús. Jesús le devolvió la vista a los 10. Y luego solo uno volvió a adorarle. Solo uno se devolvió a darle la gloria y la honra. Y Jesús le dijo, pero no fueron 10 a lo que yo sané. ¿Dónde están los demás? Qué malagradecidos son. Y así somos los seres humanos. Muchas veces pasamos nuestra vida anhelando y clamando y buscando, y vamos a una iglesia, vamos a otra, saltamos de lugar en lugar buscando un milagro de Dios. Y cuando el milagro viene, le damos la espalda a Dios. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de las promesas que le hemos hecho a Dios para obtener nuestro milagro. Ten cuidado, porque Dios nunca se olvida de cuando tú le haces una promesa. Entrégale tu vida a Dios, entrégale tu corazón a Dios para que tu milagro venga a ti. Santifícate, límpiate, purifícate delante de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 30. Te dije que Dios tiene todo bajo control. Pues, dice el versículo 30 de Mateo 10, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Una persona normal, dice en algunos estudios científicos, que pierde entre 30 y 40 hebras de cabello al día. Yo probablemente quizás pierda un poco más, porque ya me estoy quedando sin cabello, pero Dios tiene contado, dice, todo tu cabello. Ya Él ha viajado hacia nuestro futuro, Él lo conoce. ¿Por qué agobiarnos por aquello que no podemos controlar? A veces yo me agobiaba y ya cada vez lo hago menos, porque me veía perdiendo mi cabellera. Yo era muy fanático de mi pelo, de mi cabello, y ahora que me veo que estoy perdiendo pelo, oh Señor, ¿por qué? Me preguntaba por qué. Pero cada día lo acepto más, porque Dios tiene control de todo, y el porqué de todo, solo a Dios lo sabe. A Dios no le importa tu figura, a Dios no le importa si tú tienes mucho cabello o poco cabello. A Dios lo que le interesa es tu corazón, es tu salvación, es que tú te vayas a una eternidad con Él. Amén. Así que, amigo, no pierdas el tiempo en la vanidad de este mundo. Acércate a Cristo, acércate a Dios, y Él te dará la recompensa. Ya para ir terminando, te voy a dar unas promesas de Dios para ti. En Isaías 43, 1 y 2, dice la palabra, Isaías 43, 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre,
mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué lección aprendemos de la vida del pueblo de Israel? No hay río que sea tan profundo, ni que tenga tantas curvas, ni tan rápido, que Dios no pueda ayudarnos a cruzar. Esta es la lección que aprendemos del pueblo de Israel. No hay nada imposible para Dios. ¿Hay algún río en tu vida que creas que no puedes cruzar? ¿Alguna montaña que creas que no puedes escalar? Dios se especializa en cosas que parecen imposibles. Él hará lo que ningún amigo puede hacer. Y ya para terminar, te quiero terminar con un versículo bíblico y quiero que me acompañes a orar. En Hebreos 13:5 dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vamos a orar, querido hermano, querido amigo. Para terminar esta intervención, recuerda el tema, enfoca tu mirada. Pero no enfoque tu mirada en ti mismo, no enfoque tu mirada en tu problema, no enfoque tu mirada en tu circunstancia, enfoca tu mirada en Cristo, el dador de la vida. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, nos ponemos delante de ti porque necesitamos tu intervención divina. Necesitamos que tú vengas a nuestras vidas, Señor, y nos enseñe y nos ayude a quitar la ceguera de nuestros ojos, los tapones de nuestros oídos, para que podamos ver y escuchar y podamos entender tu palabra y podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras faltas, nuestras fallas. Queremos venir delante de ti porque anhelamos recibir ese milagro, Padre Santo. Necesitamos ese milagro que venga a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a todas nuestras familias, Padre Santo. Necesitamos que tú intervenga en favor nuestro, Señor. Padre Santo, no nos desampares. No deje de tener misericordia por tu pueblo, por la sociedad, por la humanidad, Señor. Manda tu Espíritu a traer revelación, a traer, Señor, dirección, a traer convicción, Padre Santo. Tu Espíritu es el único que nos puede convencer de pecado, de juicio y de verdad, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad. Límpianos y lávanos cada día más y más de nuestras maldades. Ayúdanos a convertirnos para ser cada día más como tú, Señor, más como Cristo. Padre, gracias por la familia, gracias por el hogar, gracias por los hermanos, gracias por los amigos, gracias por el que escucha el mensaje, Señor, y lo pone por práctica y lo pone por obra en sus vidas. Te pido, Señor, que dirija nuestros caminos, que dirija nuestros pensamientos, Padre Santo, y que juntos podamos continuar hacia la meta, que es la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, que Dios les bendiga. Que la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu estén con cada uno de nosotros. Que no nos dejemos engañar. Cristo es la solución. No hay religión, no hay sectas, no hay sectarismo, no hay nada. Es solo tu relación con Jesucristo lo que te va a hacer vivir una vida plena, una vida llena. Te animo a que lea la palabra de Dios, pero léela completa. No la lea por trozos, por versículos. O acepto la palabra o no la acepto. No que acepto una parte de la Biblia y la otra la rechazo. No te dejes llevar de ideologías, de filosofías. Dios es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Y ellos quieren salvarte. No le niegues la oportunidad de la salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En el nombre de Jesús.
Amén.